está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar, para romper toda cura de maldad, para sanar. Así que vamos a seguir. Esta semana fue de células. Estemos orando mucho por nuestro país, por toda la situación que está pasando. La semana pasada hubo un atentado, hay una iglesia en Estados Unidos, se metió una persona con una identidad un varón con identidad, manifestando una identidad de mujer, y hizo un tiroteo en la iglesia. Gracias a Dios no murió, más que creo que esta persona fue abatida y hubo un herido, pero la gente está desenfrenada. Entonces vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Y vamos a empezar. Esta predicación de hoy se llama Un Nuevo Pacto. Amén. ¿Cómo se llama esta predicación? Un Nuevo Pacto. Así es. Bien, el Nuevo Pacto, todos conocemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto, que empieza de Génesis hasta Malaquías, y el Nuevo Pacto mucha gente lo conoce como el Nuevo Testamento, que empiezan con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de la historia de la iglesia de Hechos, las epístolas y las cartas pastorales, junto con el Apocalipsis. Y bueno, los pactos son importantes, se marcaron en el Antiguo Testamento. Se determinaba un compromiso entre Dios y el hombre, a fin de que pues el hombre perfeccionara su manera de vivir con el Señor. Pero bien, una de las cosas que hoy tenemos que aprender es lo que el Señor Jesús hizo y el pacto que es tan importante, la Santa Cena. Bien, la Santa Cena representa para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, algo muy importante. Hay palabras en el Nuevo Testamento que, aunque muchas de estas se escribieron en griego, la lengua que normalmente Jesús hablaba era una lengua aramea. La lengua aramea fue una descomposición cuando fue la época de Daniel, en la época de Babilonia. Se descompuso un poquito y se mezcló. Entonces hay porciones en el Nuevo Testamento que fueron escritas en griego, y también, casi todas, pero hay algunas que están hechas también en arameo. Y bueno, pues una de las cosas bien importantes que tú y yo tenemos que aprender hoy es la importancia del nuevo pacto. ¿Dónde comienza el nuevo pacto? El nuevo pacto, y eso es algo que hoy en día tú tienes que aprender, no comienza con el libro de Mateo, no comienza con los evangelios. El nuevo pacto comienza con la Santa Cena. Por eso es tan importante que tú y yo festejemos cada año ese nuevo pacto, porque los judíos celebraban la Pascua, que era cuando salieron de Egipto y fueron liberados por el Señor. Ellos les recordaba cada año lo que Dios había hecho con un proceso de esclavitud. Durante 400 años estuvieron ahí. Pero el nuevo pacto entonces no empieza en los evangelios, no empieza ni siquiera con los milagros de Jesús, y lo vamos a ver ahorita con la palabra de Dios. Así que bien, dice la palabra de Dios ahí en Lucas 22, 39, si usted me acompaña ahí. Este proceso que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros fue un proceso de amor físico, emocional y espiritualmente. Dice la palabra de Dios así, Lucas 22, 39, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas en el 41 dice, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice el 44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación.
Una de las cosas bien importantes es que como iglesia tenemos luchas constantemente. Una de las bendiciones más grandes del Padre todos los domingos es poder ver a la iglesia unida, poder ver sus rostros. Cada que yo veo a la iglesia y los saludo los domingos, yo les compartí a unos hermanos que es un honor para mí poder ver, porque sé que pasaron una semana de pruebas, de victorias, de luchas, pero el Padre se goza cuando los hijos se unen. Es como cuando vas los domingos a visitar a la abuela y van los hijos, van los nietos, se hace la comida, a pesar de que sea, no sé, el taco placero, pero es la unanimidad, la parte de decir vamos a terminar esta semana bien y vamos a empezar nuevamente y nos vemos la próxima semana. Y el Señor Jesús dice la palabra que estaba en un proceso donde Él reconocía que siempre tenía que estar en comunión con el Padre. Y dice la palabra que salió como normalmente siempre lo hacía en el monte y sus discípulos le siguieron. Algo vieron los discípulos en el Señor Jesús que normalmente no oraba como todos los días. Vieron una aflicción, vieron una tristeza. No sé si muchas veces tú te puedes llegar a dar cuenta que hay gente que trata de aparentar que está bien, pero que hay una tristeza profunda en su corazón. Y dice la palabra que llegó a aquel lugar y le dijo: orad para que no entréis en tentación. La oración no solamente trae comunión con Dios, la oración fortalece el alma, y al fortalecer el alma fortalece el cuerpo. Porque cuando usted y yo no oramos, debilitamos el espíritu y hacemos que el aguayón, que la carne sea más sensible a las cosas terrenales. Dice la palabra: se apartó de ellos a distancia en un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. A pesar de que Jesús, ¿cuántos saben que era Dios? Reconocía su condición de hombre. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, dice en el 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Escúcheme bien, Jesús es Dios, fue Dios y seguirá siendo Dios, pero el proceso que él iba a vivir es un proceso que nunca jamás había experimentado. El que se llama Dios o el Dios soberano, Jehová de los ejércitos, es eterno, pero había encarnado en hombre, se hizo hombre, y él iba a conocer el proceso de dolor físico, moral y espiritual, y estaba consciente de lo que iba a pasar. Yo quiero que usted entienda que muchas veces vamos a tener pruebas y luchas, y que en algún momento tenemos que decirle: Señor, siento que no voy a poder, pero así como Jesús decía: Padre, si quieres de mí que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué difícil es hacer la voluntad de Dios cuando nuestra carne se revela. Y dice la palabra ahí: estando en agonía, oraba más intensamente. Orar intensamente es desgarrar tu corazón delante de Dios. Y yo sé que muchas veces ustedes aquí a lo mejor tienen un comedor en su casa, tienen una recámara para dormirse, pero todas las familias tendrían que tener un lugar para orar, un lugar para derramar su corazón. Así que yo le recomiendo que usted siempre busque algún área, a lo mejor si no es en su casa, que usted salga afuera, pero que tenga una intimidad con Dios, que derrame su corazón intensamente. Dice la palabra que era tan grande su dolor que empezaron a caerle gotas de sangre hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, él pensaba que los discípulos lo estaban apoyando en esa oración, y dice que los halló durmiendo a causa de su tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Los discípulos de Jesús tenían una depresión. Se manifiesta que, ¿por qué se durmieron? No porque tenían sueño, porque estaban tristes. Yo no sé, muchos de aquí a lo mejor dicen: pastor, es que esta semana me ha dado mucho sueño, me ha dado mucha flojera. El Espíritu Santo ha puesto en mi corazón que muchos de ustedes han entrado en esa depresión de no querer hacer nada, o simplemente de vivir la vida por vivir. Y el Señor sabe que muchos de ustedes están pasando por una tristeza, por una depresión. Caminando con Jesús, siguiendo a Jesús, puede haber una tristeza por lo que te está ocurriendo. Pero dice el Señor: oren para que no entren en tentación. Aunque sabemos que hay personajes de la Biblia como Elías, que a pesar que era un hombre de Dios, también entró en depresión. El Señor no quiere que sus hijos se depriman. El Señor no le gusta que estés triste. Sí te puedes en algún momento sentir en angustia, pero el Señor quiere que te levantes. Ahora escúcheme bien, los discípulos durmieron por la tristeza y por esa depresión que había. Y aún la tristeza, escúcheme bien, es tentación porque no está siendo fortalecido en el Padre. Eso está tremendo, porque muchas veces por medio de esa tristeza puedes ser tentado en un área de ansiedad, en un área quizá donde te puede afectar.
severamente. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas 22:53. Cuando Jesús es tomado y es apresado, hay una hora donde muchos en algún momento, si no tienen comunión con Dios por medio de la oración, entra, si no está la hora del Señor, si no está la hora de Dios, entra la hora del enemigo. Dirían por ahí la hora del diablo. Lucas 22:53, si usted está conmigo, dice así: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, yo les enseñaba y no extendiste la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Una de las horas más difíciles, los que hemos cuidado en algún momento gente enferma, gente que a lo mejor está en una situación de cáncer o de agonía, las horas más difíciles son en la madrugada. A veces a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana se siente una pesadez, un ambiente de muerte. Y en la mañana puede estar el enfermo a lo mejor durmiendo tranquilo, pero en las noches qué pesadas se hacen. Porque las 3 de la mañana normalmente es la hora donde el enemigo empieza a tratar de meterse en los pensamientos de las familias. Así que si usted, yo les decía a los varones, si usted se levanta a salir del baño, bendiga a su familia, bendiga a su esposa, entre al cuarto de sus hijos, bendígalos aunque ellos estén durmiendo. Es importante que nosotros impongamos las manos sobre nuestra familia, porque eso va a traer bendición sobre ellos. Y así como Job dice la palabra que él cuidaba y guardaba por si sus hijos pecaban, nuestro trabajo es bendecir a nuestros hijos, estorbarles, pero lo más importante es enseñarles el camino, porque cada uno de nuestros hijos tienen que aprender a conocer la salvación, y eso no viene por el vecino. Tú tienes que impartirles a tus hijos el temor a Dios y el temor de que tienen que tener esa salvación activa en sus vidas. Ahora escúcheme bien, dice: mas esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Hay veces que en la iglesia podemos estar unidos, y esto que pasó ahorita, que ustedes ven, se reconoce que muchos fueron lavados sus pies, y en esta cuestión hoy se le hizo solamente a los varones, porque nosotros como varones, dirían por ahí, nos va a pedir cuentas el Señor de qué camino llevamos. Y ahorita les voy a dar un poquito más esa explicación, porque quiero irme un poquito más rápido. Dice la palabra que cuando extiendes la mano sobre alguien, significa traer juicio. Y esas son de las cosas que están pasando en la iglesia. Hoy la iglesia se está levantando en juicio unos contra otros. Y cuando tú levantas juicio, dice la palabra que es como si fueras dominado por la potestad de las tinieblas. A partir de este momento, hoy tú y yo que estamos celebrando la Santa Cena, tenemos que retractarnos y pedirle perdón si en algún momento hemos levantado juicio contra algún hermano, ya sea que haga algo bueno o algo malo, porque automáticamente cuando levantas juicio estás atrayendo una potestad de la tiniebla. Dice la palabra, siguiendo a Jesús, muchos lo siguen de cerca, muchos lo siguen de lejos. Y si usted va conmigo a Lucas 22:45, Lucas 22:54, por favor. Dice que Pedro estaba con Jesús durante 3 años, pero cuando le tocó a Jesús ser aprendido por los fariseos, por los que estaban alrededor, dice, prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía. ¿Cómo le seguía? De lejos. Qué triste es decir, pastor, yo sigo a Jesús, aquí en la iglesia me siento cerca del Padre, cerca del Hijo, pero cuando me voy a mi trabajo, sigo a Jesús, pero de lejos, porque si la gente sabe que soy cristiano, la gente va a empezar a hacerme bullying, la gente va a empezar a ver algo diferente. No sé por qué hay un gran temor que la gente sepa que eres hijo de Dios, que eres cristiano. Entonces Pedro le seguía, pero no le seguía como normalmente lo hacía, de cerca. Ahora había un temor en Pedro y le decía, Señor, aquí estoy, pero de lejitos, porque si te agarraron a ti que eres hijo de Dios, me pueden agarrar a mí. Y entonces dice la palabra que Pedro estaba en una situación donde estaba siendo exhibido hasta un cierto punto. Y escúcheme bien, por más que usted quiere ocultar que no es hijo de Dios, dirán por ahí, el profeta Juan Gabriel decía, lo que se ve no se juzga. Y dice la palabra en Lucas 22:56 que Pedro se quiso alejar un poco, pero ahí dice, una criada al verlo sentado al fuego, se fijó en él, lo observó, le dijo, a ver, este tiene cara de Galileo. También este estaba con él, dice la palabra de Dios. Este yo lo vi. Los que van a ver
algo en ti, siempre van a verlo por tu testimonio. Y van a tratar de tentarte a ver si lo que realmente estás diciendo es lo mismo que haces. Y dice más adelante en el 57, pero él lo negó diciendo, mujer, yo no conozco a ese tal Jesús. Y en el 58 dice lo siguiente, un poco después, viéndole otro dijo, como 15, 20 minutos después, no, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy, así como tipo español, hombre, que no lo soy. Y dice ahí en el 59, como una hora después, porque Pedro tenía esa parte, dirán por ahí, si ya te reconocieron, pues te vas. Pero había una lucha Pedro porque decía, no puedo dejar a mi maestro, pero otra parte como que tengo miedo que me vayan a apresar. Se quedó una hora ahí Pedro tratando de escabuirse, pero una luz no se puede asentar, una luz siempre va a resplandecer. Y dice la palabra, después de esa hora otro afirmaba diciendo, no, a mí sí me conta, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y entonces termina por tercera vez Pedro diciendo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Recordó que había negado al maestro 3 veces. Si no tienes convicción de lo que dices con lo que haces, vas a terminar negando al Señor Jesús con el mundo. Tú y yo tenemos que aprender a ser gente de convicción. Tu nacionalidad siempre te va a delatar. Mucha gente va a decir, tú tienes una facha como los de la Jusco. Traes sombrero. Esos traen facha como de, no sé, de la Buenos Aires. Traen la mariconera acá, ¿no? Pero tarde que temprano, la identidad de hijos de Dios nos va a delatar. Porque vas a decir, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Por qué me bendice? Tu nacionalidad es espiritual. Jesús era terrenalmente, sí, efectivamente él era de Galilea, pero espiritualmente él era del cielo. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora escúcheme bien. Entonces, dice en el 61, 22, 61, cuando lo niega 3 veces, Jesús iba apresado caminando, dice, y vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dice el 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque se dio cuenta que no pudo sujetar su aguayón. Se dio cuenta que habló de más, que habló a la ligera. Y una de las cosas, me decía una hermana, pastor, ¿sabe por qué está afónico? Porque se ha guardado muchas palabras. Preferible es estar afónicos a hablar a la ligera. Tú y yo hoy tenemos que tener cuidado de lo que estamos hablando, porque puede traer juicio, condenación a los que amamos. Escúcheme bien, iglesia, no te acuerdes de sus palabras cuando lo niegues. Acuérdate de sus palabras para no negarlo. Siempre toma eso en tu corazón. Y eso solamente se puede a través del Espíritu Santo. Por eso es que esta hora quiero llevarte al punto importante, al nuevo pacto que celebramos, la Santa Cena. ¿Y dónde viene eso? Si usted me acompaña, por favor, yo quiero terminar ahí en Juan 13, por favor. Juan 13:1. Perdón. Juan 13:1, por favor. Dice la palabra que Jesús mandaba a preparar la cena. Ahora, de una vez quiero enfatizar algo importante antes de que leamos esta parte. Hay gente que dice, pastores que dicen por ahí el código da Vinci, que Jesús era casado, que se había casado con Marta, con María Magdalena. El código da Vinci es una novela y las novelas son ficticias, no son reales. Ahora, por doctrina, un rabí en la época de Jesús era una persona letrado en la ley mosaica. Para ser un rabino tenías que cumplir con ciertas funciones, como el apóstol Pablo lo dice en 2 Timoteo. El que anhela obispado, buena obra debe de ser. Todo rabino tenía que tener hasta algún momento una esposa, y esa esposa pues tenía que tener hijos. Ahora, si ser rabino era tener una esposa, entonces Jesús la tuvo o no. Y le voy a decir no, ¿por qué? Porque si Jesús hubiera tomado una esposa, esa esposa sería terrenal.
Y como terrenal, esa mujer, supongamos que Jesús lo hubiera tomado como esposa, esa mujer no vería a Jesús como el celestial. Esa mujer en algún momento dice la palabra que cuando Dios castigó hasta un punto a Adán y Eva, le dijo: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea que en la conexión caída muchas veces las mujeres dicen: no, 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 este que me va a estar mandando, si yo lo conozco, yo sé de qué pie cojea. Y aún Jesús, siendo un hombre perfecto, una mujer terrenal iba a ver un grado de imperfección en alguien perfecto. Por eso es que Jesús no se pudo haber casado. ¿Por qué? Porque él era un hombre perfecto. ¿Sí me está siguiendo? Entonces él manda a pedir la cena. Le habla a Didi, le dice: oye, vete allá y pídete un Didi y que te traigan la comida. Y en Juan 13:1 dice lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua. ¿Quién celebraba la fiesta de la Pascua? Los del antiguo pacto, todos los judíos. Sabiendo Jesús que su hora había de llegar para que pasase de este mundo al Padre, ¿qué iba a hacer Jesús? A dejar este mundo y regresar al Padre. Iglesia, estamos en esta tierra para vivir 40, 50, 80 años, pero todos los hijos de Dios, nuestro deseo siempre es llegar al Padre. Siempre, que nunca se te olvide esa parte. Dice la palabra que mientras estuvo en el mundo, ahí en el 1 dice: mientras Jesús estuvo en el mundo, siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión, ahí dice la palabra, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús amó a sus discípulos por 3 años, pero la ocasión de la cena, escúcheme bien, una cena representa el amor al máximo. Es como cuando tú cumples años de casado. A tu esposa no le vas a invitar unos tacos de suadero. Vamos, si cumples 25 años te la llevas a cenar con un vinito, con un pancito ahí, mantequilla, a lo mejor con un violincito a medianoche, porque la cena representa el amor intenso. Ahora, Jesús los amó hasta el fin, pero lo que estaba haciendo con la Santa Cena era mostrar su amor al máximo. Así que, iglesia, cada que tú celebres la Santa Cena, estás representando que Dios te está amando al máximo. ¿Sí me está siguiendo? Ahora bien, dice el 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba, ¿qué? Ceñido. El diablo ya había puesto en la mente de Judas traicionarle. Usted viene a la iglesia y muchas veces dice: pastor, yo estaba bien, pero la hermana empezó con sus rollos y me dio un coraje. No, 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 eso no viene de la hermana. El diablo es el que pone muchas veces en la mente traer juicio a los hermanos. Por eso es que el Espíritu Santo hoy habla a la iglesia: hermanos, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Eso se resume la ley en el Nuevo Testamento. Pero qué difícil es amar a aquellos que muchas veces no, dirían por ahí, no cooperan. Y entonces dice la palabra que Satanás ya había entrado en la mente de Judas para traicionar a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo y sabía que había venido de Dios y que tarde que temprano iba a regresar a él. Pero mire lo que dice el 4. Mientras estaban comiendo, Jesús se levantó y se quitó el manto y se ató una toalla y luego echó agua en un recipiente y terminó, ¿qué? Lavándole los pies. La tierra de Galilea era una tierra extremadamente polvienta. Toda la persona que caminaba, andaba en chanclas, se polviaba. Y cuando tú llegabas a una casa, la mayoría de la gente no comía en mesas. Los judíos normalmente comían en sus alfombras, eran como pequeñas almohaditas ahí, te sentabas ahí, pero para entrar a una aldea tú tenías que quitarte el calzado, los guaraches. Entonces, lógicamente, pues imagínate, traías todo el polvo y el sudor, pues empezaba todo el lodazal ahí. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que imagínate, empezabas a poner tus pies en la alfombra y pues ya olía a queso gruyet, pero no precisamente del queso gruyet, sino de tus pies. Entonces, había un siervo, digan conmigo, siervo. Y el siervo sirve.
Normalmente en el Antiguo Testamento, en la época babilónica, eran esclavos. Lo que hacía el siervo era que tenía un lebrillo y les enjuagaba los pies a aquellos que venían, los perfumaba, y entonces la gente ya podía volverse a poner el calzado y terminaban ahí comiendo con los invitados. Jesús tenía 12 discípulos y no eran cualquiera. Mateo era recaudador de impuestos. Decía un pastor, era el que estaba al frente de Hacienda. Pedro era el que tenía muchos negocios, vendía camarones, vendía cócteles de ceviche. Y tenía, por ejemplo, Simón el Celote. Ese cuate era un brother que estaba al frente del cártel Nueva Generación. O sea, era un cuate de los pesados. Por lo general esa gente estaba hecha para que le sirvieran, más menos ellos no tenían la intención de servir. Y durante mucho tiempo donde Jesús iba con sus discípulos, pues la gente le servía. Mira, ahí viene Mateo, vamos a lavar los pies. Vamos con Simón el Celote, vamos con Judas. Pero en ese momento no había quien les lavara los pies. Jesús iba a amarlos al extremo. Les iba a enseñar un principio nuevo para entrar al nuevo pacto. Y dice la palabra de Dios ahí. Entonces en el 6 vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: mira, Pedro, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás. ¿cuándo? Después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: mira, Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y escúcheme bien, el que te lave los pies un siervo no tiene ningún significado, pero que te lave los pies un hermano es algo confrontativo, es algo que a muchos no les va a gustar. Yo sé que muchos están así de chini, pues tengo que entrar a la iglesia, pues mejor me quedo afuera. Representa algo, iglesia. En Apocalipsis dice la palabra que Jesús dice: he aquí estoy, ¿a dónde? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré con él y él cenará conmigo. Escúcheme bien, Jesús no te espera en la sala, no te espera en el comedor. Jesús te llama a la puerta. ¿Por qué? Porque todos los que venimos a la iglesia venimos espiritualmente en pecado, sucios. Y cuando venimos necesitamos primero limpiarnos de nuestro corazón para que realmente nosotros entendamos el gran servicio que hizo Jesús. Jesús era el Hijo de Dios, el alfa, la omega, el cosmos. Él estaba resumido en un hombre de 33 años y estaba Jesús lavándole los pies a Pedro y dijo: Señor, es que yo no voy a permitir que me laves los pies, pues si tú eres el alfa, la omega. Jesús ha de haber dicho: pues es que alguien se los tiene que lavar, y por lo que veo tú no tienes la intención de hacerlo. Por lo que veo también Mateo, pues es una persona que siempre ha andado de traje y recaudando impuestos, tampoco se ve la intención de hacerlo. No lo vas a comprender, necesito hacerlo. Y dice la palabra de Dios que ahí en el 8, no me lavarás los pies. Y en el 9 le dijo Simón Pedro: bueno, Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pedro lo veía más como algo simbólico. Escúcheme bien, el lavamiento de pies no representaba un proceso para la salvación, representaba un proceso de servicio, iglesia. Usted no va a servir a los demás para ser salvo, pero sí va a manifestar que es salvo por servir a los demás. ¿Sí me está siguiendo? Por eso es que una de las cosas que más difícil a la iglesia le cuesta trabajo servirnos unos a otros. Porque tú dices: esta hermana viene muy espiritual, pero yo la conozco, yo sé quién es esa hermana. Y entonces dice la palabra de Dios en el 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todos limpios, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Quién no estaba limpio? Aquel que había permitido que en su mente entrara Satanás. Iglesia, hoy tú estás lavado para entrar a la iglesia limpio. La alfombra está limpia, porque ahí el Señor, antes de que entres a sus atrios, al altar, el Señor ya te limpió. Pero la mente es decisión tuya. No permitas que el enemigo se meta a tus pensamientos. No permitas que el enemigo te robe esa paz, porque ahí el Señor no puede hacer nada. Eso depende de cada uno. Así que dice la palabra en el 12: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les preguntó y les dijo: ¿sabes lo que les he hecho?
Vosotros me han llamado maestro, Señor, y dices bien porque a final de cuentas lo soy. Pero en el 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Iglesia, el nuevo pacto empieza en tener un corazón de servicio. El nuevo pacto no se comienza con los ritos. El nuevo pacto comienza más que con la circuncisión física. La circuncisión para el nuevo pacto es el bautismo. En el Antiguo Testamento, aquel que nacía quería nacer con la bendición. Por eso los varones al 8º día se tenían que circuncidar. Hoy en el Nuevo Testamento, la circuncisión espiritual es bajar sobre las aguas, a decir, Señor, quiero menguar a mi carne para poder servir como es digno. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? Tenemos que dejar las doctrinas religiosas a un lado y ser un poquito más conscientes en dónde estamos parados hoy como hijos de Dios. Por eso dice la palabra aquí en el 15, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que aquel, ¿que quién? Que le envió. Un siervo no es superior a su amo, pero aquí hay una nueva enseñanza. Y ningún mensajero es más importante que el que lo envía. Pero aquí el que quiera ser el primero tiene que ser siervo de todos. Y entonces dice la palabra en el 17, si saben estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Si qué? Si las hicieres. La salvación no es decir, Señor, te amo, es dar testimonio que realmente eres hijo de Dios. No hablo de todos ustedes, yo sé quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os los digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo que el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Esta es una enseñanza tremenda, mis hermanos. El que recibe al que yo le envío, es que esa hermana tiene esa hermana la trajo Jesús, no la trajo usted. Hermanos, si estamos conscientes, aquí no estamos por el hermano, por la hermana, aquí todos tenemos un fin común. Todos estamos aquí porque amamos a Jesús. Pero tenemos que entender que todos los que están ahí los trajo Jesús. Y si tú recibes al que está al lado, estás recibiendo a Jesús. Y si recibes a Jesús, recibes al Padre. O sea que cuando tú no amas a alguien de la iglesia, le estás diciendo, sigo siendo huérfano, aunque alabo a un Padre vivo. Eso está tremendo, mis hermanos, porque usted y yo no podemos vivir como dirían por ahí, como fariseos. Estamos unidos por Jesús, no por nosotros mismos, porque amamos a Dios, pero mi pregunta es, ¿amamos a nuestro hermano? Es que yo sí amo a Dios, pero al hermano no. Bueno, entonces no está cumpliendo la ley. Si tú no lo permites, pues no lo vas a hacer. Tienes que poner en práctica lo que Dios te está mandando hoy. Ahora, yo termino con esto. Jeremías 31:26. Se profetizaban 1500 años el nuevo pacto que iba a venir en la Santa Cena. Yo voy a terminar con estos dos versículos para cerrar. Jeremías, por favor, 31:21. Dice así: estableceré señales. Dice, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas ciudades. Dice el 22, ¿hasta cuándo andarás errantes, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Fíjense, está tremenda esa parte. 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirás estas palabras en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh moradora de justicia, oh monte santo. 24, y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño. 25,
porque satisfaré al alma cansada y saciaré a todo alma entristecida. 26. En esto me desperté y vi mi sueño, mi sueño me fue agradable. 27. Aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. 28. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Hasta ahí. ¿Qué significa el nuevo pacto? Plantar la bendición en los hijos. Hoy tú estás siendo plantado en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero yo quiero que terminemos ahora sí con esto. Marcos 14, 24. Ya con la cena. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo ¿qué? Pacto, que por muchos es derramada. 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Esto está hablando de las bodas del Cordero. 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hasta ahí. ¿Qué representa la Santa Cena? El nuevo pacto. Por eso es de suma importancia. Ay, pastor, unas galletitas. Mire, escúcheme bien. Estas galletitas están hechas sin levadura, conforme a la ley. Y no es porque queramos seguir una tradición, es porque quiero que entiendan que Jesús es el pan de vida, que tú y yo tenemos que recibir la palabra hoy, de estar conscientes que todo el tiempo tenemos que tener palabra de Dios en nuestra boca. Y el vino representa la sangre, que hemos sido limpiados. Tú te sientas el pecador más grande del mundo, hoy delante de Dios tú estás apartado para Él. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos? Y ahí por ahí mi querido Richard. Con eso más que suficiente. Póngase de pie, iglesia, por favor. Quiero que pasen los muchachos de alabanza. Todavía no le corten ahí en la grabación. El nuevo pacto tiene tres factores importantes. El nuevo pacto tiene tres factores importantes. Hemos sido perdonados. Todo lo que tú y yo hemos hecho, hoy Dios te hace acepto en el amado. O sea, hoy estás vivo porque Dios sigue creyendo que Dios va a hacer algo en tu vida. Aunque tú digas, ya no tengo ganas de vivir, me siento harto de la misma situación, Padre, te he pedido tantas cosas. Hoy mucha gente no va a abrir los ojos o va a cerrar los ojos. Hoy mucha gente se va a quedar, dirán por ahí, en la plancha. Y tú estás vivo porque tienes un Padre que te ama mucho. Y esa parte es importante. Hemos sido perdonados, hemos sido servidos por el Rey de Reyes, Señor, señores, para que nosotros aprendamos a servir. Pero lo más importante es que hemos sido satisfechos con la cena. Y representar la Santa Cena es llevar alimento no para satisfacer el estómago, para estar unánimes. Que a pesar de que quizá tú puedes ver al hermano a un lado, a otro lado, cada uno de ustedes ha vivido un proceso diferente. Hay quienes han vivido un proceso más difícil que otros, pero ¿sabe una cosa? El Señor se place cuando la iglesia se une. Así que en este momento yo quisiera que empezaran a repartir primero el pan. Y los hermanos en redes sociales que nos siguen, es importante porque quizá hemos visto la Santa Cena como algo ritual que hacen en las iglesias, pero quizá no hemos entendido que la Santa Cena representa el comienzo del nuevo pacto. Todavía no se lo coma, usted tome ahí, es una pequeña porción de pan sin levadura que va a pasar a sus mesas. Si hay algún niño, ¿se le puede dar al niño? Sí, sin problema, porque de los tales es el reino. Pero hoy usted despierte una conciencia. No es una hostia, no es algo consagrado a algo o a alguien. Es reconocer que Jesús tiene que ser parte esencial en tu vida. Una de las cosas es que tú y yo podamos poner a los pecadores delante de Dios y que los pecadores se sientan aprobados por Dios.
Cuando llegaste a la iglesia por primera vez, ¿te sentías aprobado? Pastor, no, me sentía sucio. Ni siquiera quería entrar porque tenía los pies contaminados. Pero cuando fuiste lavado y a lo mejor te quedó un buen olor en tus pies, a lo mejor estás llevando al punto donde eres aprobado por Dios. No por lo que hiciste, sino porque alguien decidió servirte hoy. Alguien decidió lavarte los pies, porque les voy a decir una cosa: más que discípulos, hoy somos siervos inútiles. Hacemos lo que tenemos que hacer y no nos glorificamos por eso. Hemos estado orando en esta semana por algunos enfermos y le digo una cosa: habían habido milagros. Oramos por un hermano que estaba en estado de coma y el Espíritu Santo hizo una obra redentora en esta semana en él. Una hermana que casi se estaba muriendo, el hermano tocando puertas y el Señor le abrió puertas. Aquí está la hermana, bendecida, sana. El Señor sigue contestando oraciones. Vino un matrimonio también que tenía una situación muy complicada ahí con su empresa. Pastores, que no sabemos si tenemos que empezar ya a tomar cartas legales porque hay una situación muy complicada. Dije, espera el tiempo de Dios, vamos a orar y Dios va a abrir puertas para que tu negocio, tu empresa vuelva a reactivarse. Y bendito es el Señor, que llegó la respuesta y ya pudo pagarle a sus empleados. Pero esa es la bendición de Dios. Confiar que hoy estamos bajo el nuevo pacto. Si lo puedes poner en las pantallas, Marcos 14, por favor. Hoy vienes con tu familia y es una bendición. Dice la palabra así, Marcos 14, 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y decirle uno por uno: Señor, ¿acaso seré yo? Porque reconozco que realmente no he sido muy íntegro. Y el otro le dijo: Señor, ¿seré yo? Y en el 20 dice, él respondiendo le dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dijo diciendo: tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros ha sido entregado. El pan representa ese alimento, ese servicio. Los niños están arriba, atentos, porque Jesús es el alimento que nos va a fortalecer todo el tiempo. Hoy no sabemos si sean los últimos tiempos. La semana dicen por ahí que ha temblado. No sabemos lo que va a pasar, pero queremos que de nuestra boca salga siempre ese maná del desierto, ese alimento celestial. Así que vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos por este pan sin levadura, Señor, que representa, Señor, tu cuerpo. Padre, te pedimos, Señor, que hablemos siempre palabras de bendición, que no haya hora de juicio, que no haya hora, Señor, donde el enemigo pueda, Padre, tomar ventaja sobre la iglesia. Hoy cancela nuestras palabras que han sido, Señor, respuesta de un corazón herido, de un corazón lacerado. Queremos aprender a bendecir a la familia, a la esposa, al esposo, a los hijos. Cual haya sido la circunstancia por la cual tú traigas hoy una raíz de amargura, déjame decirte que Jesús pagó por aquel o aquella a quien hoy en día quizá te cuesta trabajo perdonar. Padre, gracias por este pan de bendición, símbolo, Señor, de un nuevo pacto, Padre. El pacto, Señor, de saber que hoy vives en nosotros, que has sido plantados en el corazón de tus hijos, que no somos perfectos, que tenemos muchos errores y que quizá, Padre, seguiremos, Señor, caminando muchas veces en situaciones
de tomar decisiones difíciles, Padre. Pero sabemos hoy que tu Espíritu Santo, junto con la promesa, Padre, después de la cena, hoy el Espíritu Santo entra a nuestras vidas. Reconocemos este pan, Señor, como símbolo, Señor, de tu amor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Podemos comerlo, hermanos? Dice la palabra en el 23: tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, y bebieron de ella todos, y él les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El vino representa esa sangre que limpia los pecados. Gracias, iglesia. La sangre de Cristo no es para espantar demonios. La sangre de Cristo no es para un símbolo de augurio. La sangre de Cristo no es como me protejo con ella, me cubro con ella. No, no. La sangre de Cristo tiene un fin especial: limpiar los pecados, que por muchos ha sido derramada. Cuando nosotros recibimos el vino, es lo que Dios ya hizo en ti y en los demás. Así que si alguno pecare contra ti, dice el Señor, perdónale, porque así como Jesús derramó la sangre por ti, la misma cantidad de sangre la derramó por aquel. No hay porciones de bendición. No puedes decir yo tengo más llenura del Espíritu Santo. No, no. Cuando tú recibes a Jesús, la porción del Espíritu Santo viene por iguales para todos. Que la comunión y la revelación es diferente. Entre más comunión tengas con Él, más nos parecemos a Él, más seremos como Él. Así que hoy, dice la palabra, de cierto os digo, no beberé más del fruto de la vid hasta el día que estemos con el Señor. Padre, te damos gracias porque el vino representa, Señor, tu sangre en la cruz del Calvario. Con esta sangre has limpiado nuestras generaciones, nuestras familias. Has determinado, Señor, poder presentarnos de ti santos y sin mancha. Hoy bendigo a las familias, Señor, que todas las semanas caminan en un rumbo, Señor, laboral o familiar, pero que tu Espíritu Santo, Señor, sea guardando sus vidas. Que tu sangre sea quitando toda iniquidad, todo pecado, todo lo que estorbe, Señor, en el corazón de las familias de Abba Padre. Bendecimos este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Puede usted tomar del vino? Pastor, y me sabe a jugo de uva, representación. Hermanos en YouTube, recuerde que usted hoy es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos vemos el próximo domingo. Espero que esta palabra haya sido bendición.